cabeza de la iglesia, dice el versículo 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si esta persona a quien se nos nombra acá es la cabeza de la iglesia, entonces tiene la autoridad para decidir cómo es que su iglesia funciona. ¿De qué es el que está compuesto su iglesia? ¿Por quiénes se compone? No es el Papa aquí el que manda, no es un pastor aquí el que manda, no es ni siquiera un líder o no soy yo, es Cristo el que establece las reglas de cómo su iglesia funciona. Solamente es nuestro Señor Jesucristo. Cristo en su autoridad ha delegado parte de su autoridad a personas que puedan liderar su iglesia. Obviamente eso entendemos hasta el día de hoy. Pero hay una sola cabeza, hay una sola autoridad que la dirige. Y entendiendo eso, la iglesia que vamos a estudiar y que tiene el nombre de la carta a Efesios, no era una iglesia judía, era una iglesia gentil. No era una iglesia que pertenecía al pueblo judío. Obviamente estaba en el lado de Europa, no estaba en Asia Menor. Estaba compuesto en su gran mayoría por gentiles. Por ahí un sinnúmero menor, obviamente, de judíos seguramente. Pero muy probable que abundara en esta iglesia bastantes hermanos que eran gentiles, que no pertenecían a la nacionalidad judía, que no pertenecían al pueblo judío. Y es muy probable que en algún momento surjan estos tipos de discusiones. Yo soy judío, así que por ende soy parte del pueblo de Dios. ¿Ustedes gentiles qué son? A nosotros se nos fue otorgadas las promesas de Dios. ¿Ustedes qué tienen? Gentiles, ¿qué tienen ustedes? Yo he sido circuncidado al 8º día, por ende soy parte del pacto de Dios. Vengo a ser parte del pueblo de Dios. Y pueden surgir estos problemas, y ahí podemos desmenuzar un sinnúmero de discusiones que pueden surgir en la iglesia, como ya he mencionado. Yo he nacido en una casa cristiana y nunca he pecado. El Espíritu Santo me concibió. De repente alguien puede pensar así. Soy líder tantos años aquí. A mí me tienen que servir. A mí me tienen que hacer eso y el otro. Mi familia es la más antigua en la iglesia. ¿Ustedes qué son? Recién han llegado. De repente, ¿verdad? Entonces, hay barreras que nosotros no podemos levantar. Hay muros que nosotros no podemos levantar. Hay muros que Cristo ha derribado. Hay muros que Cristo ha destruido de tal manera que nosotros no podemos levantarlas. No podemos aún más persistir en ellos, mis hermanos, porque Él es quien ha establecido la iglesia. Él es quien ha puesto las bases. Y Pablo va a hablarnos un poco en el capítulo 2, en el cual vamos a dar lectura a continuación, versículo 11. La carta de Efesios, capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está un poco amplio el texto, así que vayamos por favor a ello porque tenemos mucho que cubrir. Mi primer encabezado, permítame verlo de esta manera: sin Cristo es igual a estar divididos o separados. Sin Cristo es igual a estar divididos o separados. Así empieza Pablo. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos. Eran llamados incircuncisos. A las personas que no eran parte del pueblo de Dios se les consideraba gentiles, se les consideraba paganos. De esa manera se les consideraba. A esto también se los conocía como incircuncisos. Hay varios textos en el Nuevo Testamento en donde se llama gente que no es parte del pueblo de Dios, esos incircuncisos, haciendo referencia a que no eran parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué significa incircuncisos? De repente se preguntará a alguien. Bueno, eso viene de la palabra circuncisión, que primeramente se practicaba a todo varón del pueblo judío, a todo varón del pueblo judío. A los 8 días de nacido se le cortaba el prepucio del miembro viril de todo varón judío. De esta manera se hacía una señal del pacto. Esto era un mandato de Dios, que significaba que ahora este niño, este varón, está siendo parte del pacto del pueblo de Dios. Era una señal que está ingresando al pueblo de Dios por medio de esta práctica. Esta selección de Israel, que de hecho era un privilegio, para Israel, que al pasar los años, todo lo contrario, distorsionaron esta posición, distorsionaron ese privilegio, llegaron a jactarse más bien de ello, llegaron a enorgullecerse de eso, muy orgullosos de que ahora era el pueblo de Dios. En los tiempos de Jesús, un fariseo era un religioso judío, oraba de la siguiente manera: Dios, gracias que soy judío y no un gentil. Así oraba un judío, fariseo. Gracias porque soy un judío y no un gentil, pero lo hacía de una manera muy aberrante, muy despectiva. Pero ese privilegio que le fue dado a Israel nunca fue dado con un motivo de que Israel se jactara de ello. Todo lo contrario, le fue dado para ser de bendición a las demás naciones. Le fue dado para que sean de mucha bendición a todo el pueblo que habitaba alrededor. Por medio de ese testimonio que vivían, por medio de este carácter diferente al cómo practicaban las cosas, además, nación iba a preguntar: ¿quién es este Dios a quien adora? Israel iba a decir: a Yahvé, al único Dios verdadero. Él es nuestro Dios y a Él es al que ustedes deben conocer y adorar. Eso era el mandato de Dios en Génesis capítulo 12, cuando se acerca a Abraham y le da el pacto abrámico. Serán benditos en ti todas las naciones. Ustedes van a ser de bendición a todas las naciones. Pero al pasar los años esto se distorsiona y más bien empiezan a jactarse y a menospreciar a las demás personas. No, ustedes gentiles. No, ustedes no son parte del pueblo de Dios. Entonces, a los que no eran judíos en ese sentido se los conocía como gentiles, paganos, incircuncisos, perversos, hinchas de la U. No, eso no. Parece hermanos, pero no es así, créanme que no es así. Pero Israel, mis hermanos, cuando fue escogido por Dios, obviamente entró parte también a tener una nacionalidad, a ser parte de este pueblo hermoso, como lo conocemos de Israel. Se formaron como una nación, obviamente. Se formaron como una nación. Ya no más iban a ser errantes, ya no más iban a ser nómadas, ya no más iban a ser
viajeros en el desierto que no tenían tierras, no tenían pertenencias, estaban habitando en un lugar un tiempo, después tenían que levantar su carpa e ir a otro lugar. Esto era la forma en cómo vivían. Pero ahora, cuando Dios los escoge para ser el pueblo, ahora tenían identidad. Dios les promete tierras en abundancia, ser de bendición a todo el mundo incluso. Ahora llamarse pueblo de Dios era algo maravilloso, mis hermanos. Los innumerables pactos que Dios hizo a favor de sus padres eran abundantes y ellos iban a poder disfrutar de todo ello, de la gran bendición de Dios. Sin embargo, Pablo quiere ser preciso en este punto. Pablo quiere ser muy preciso en este punto porque la afirmación que él está dando ahora no solo va a abarcar a los gentiles, sino también a todos los judíos de nuestro tiempo. A los tiempos de Pablo también. Por eso es que Pablo empieza en el versículo 12. En aquel tiempo estabais ¿qué? Sin Cristo. Estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo, mis hermanos. Y aquí es donde Pablo pone fin a esa división o jactancia que tenían los judíos sobre los gentiles. Ahora Pablo le dice, si tú eres un judío pero estás sin Cristo, es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Pablo va a seguir hablando sobre la gran bendición que tenía él como judío, o los judíos en ese tiempo. Pero desde ahora él ya está introduciendo que no importa si tienes nacionalidad judía. La cosa es que si estás sin Cristo, todo cambia. La cosa es que si estás sin Cristo, tienes un mayor problema. Sin Cristo abarca no solo a los gentiles, sino también a los judíos de nacionalidad, pero que no ponen su fe en Jesucristo. Que no ponen su fe en el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo en otras partes de la palabra de Dios va a hablar lo siguiente. Permítame leerlo rápidamente. Romanos capítulo 2 va a decir lo siguiente. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, dice Pablo. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No sirve de nada. Así te hayan mutilado toda la parte del cuerpo, no sirve de nada. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está hablando Pablo? De nada te va a servir si tu fe no está puesta en Dios. Aún más, todo lo que vives está transgrediendo la fe, la ley. De nada sirve que te llames judío. De nada sirve que te hayas circuncidado al 8º día. De nada sirve que digas ser un hombre que vive bajo la ley, pero no estás cumpliendo nada. Estás viviendo en desobediencia. Todo lo contrario, te condena a ti mismo. Te condena a ti mismo. En Gálatas también Pablo va a decir lo mismo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sencillamente, Pablo está aclarando esta idea. Judíos, no importa que tengas todas las promesas, hayas hecho todo, pero al final estás sin Cristo. Y eso más bien te condena a ti. El punto aquí, mis hermanos, el punto aquí, mis amigos, es que estar sin Cristo nos condena. El hombre sin Cristo está muerto. El hombre sin Cristo no tiene esperanza. El hombre sin Cristo está perdido. Eso es lo que dice el versículo 12. Una vez más, acompáñame por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta? Gentiles, ustedes estaban así. Pero si hay judíos y están pensando todo lo contrario, que por causa de su nacionalidad son salvos, están equivocados. Si no tienes a Cristo, te espera la misma condición. Mi amigo, no importa lo que creas, no importa lo que tengas en tu concepción sobre Dios, quién es Dios, es que yo creo en Cristo a mi manera, yo tengo mi forma de pensar a Cristo, es que yo he sido formado en mi casa con una manera diferente de pensar sobre Dios. Mi amigo, mi amiga, si tú no tienes a Cristo en tu vida, déjame decirte que estás perdido, estás condenado, estás muerto. No tienes esperanza, como dice Pablo aquí. Sin Cristo en tu vida, te espera la condenación eterna. No más. No más. Eso es la realidad y la triste verdad del hombre sin Dios. El hombre sin Cristo. Sin embargo, Pablo no quiere dejarnos en esta triste realidad de la condenación. Hay algo mejor, hay algo mejor. Y observen en el versículo 13 cómo Pablo empieza acá. Pero ahora en Cristo Jesús, observen ese contraste, pero ahora, lo cual indica que hay un cambio obviamente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y este siguiente encabezado es con Cristo, o ser parte de la familia de Dios. Pablo nos va a decir que ahora también podemos disfrutar de la paz. Mis hermanos, mis amigos, sin el Señor Jesucristo, sin su obra que Él hace a favor de nosotros, había una gran guerra espiritual. Y en el tiempo de Pablo, él también quiere ser muy claro, había una guerra espiritual por este problema de la nacionalidad. Observen el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Aparte de haber una guerra de nacionalidad, también había una guerra espiritual. Pero el Señor, o Pablo, va a decir que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si bien es cierto, había una enemistad tan grande entre estos dos pueblos, tanto gentiles como judíos, tanto así que para los judíos los gentiles eran perros. Así consideraban los judíos a los gentiles, perros. Y no pienses, por favor, en tu chihuahua que duerme contigo en las noches. No pienses eso. No pienses a quien le da de comida, le cuidas hasta incluso mejor que a uno mismo, ¿verdad? No. En ese tiempo los perros eran despreciables. En ese tiempo los perros eran animales carroñeros que vivían de la basura, que vivían en las calles. Y por eso los judíos comparaban a los gentiles como perros, como algo despreciables. De la misma manera, para los gentiles, los judíos eran una plaga que debían de desaparecer. Los gentiles miraban a los judíos como una plaga. Y esto era una guerra de nunca acabar. Incluso el siglo anterior hemos visto un gran odio hacia los judíos, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Millones de judíos muertos. Algo de nunca acabar y que incluso va hasta nuestros días. La guerra que estamos viendo allá en Asia Menor. Pero nuestro Señor Jesús, cuando vino, dice Pablo, puso fin a todo este tipo de enemistad. Cristo trajo la paz, no solamente esa paz que debe haber entre las personas, entre las naciones, sino esa paz que debe haber entre el hombre y Dios, que debe haber entre el hombre y Dios. Se formó una gran guerra cuando el hombre desobedeció a Dios en el Edén. Una guerra espiritual, una separación, una pelea de nunca acabar. Pero con el Señor Jesús dice que Él no trajo la paz. Dice que Él es la paz porque Él dio su vida
porque Él mismo se ofreció, porque Él es la solución. Él trajo la paz entre las divisiones que hay o que hubo en aquel entonces entre los pueblos. No había necesidad de la ONU. No había necesidad de cualquier otra organización que dice ser, que trae la paz. No había necesidad. El Señor Jesús está diciendo que Él es la paz. Primero entre Dios y el hombre, pero también poniendo fin a cualquier tipo de enemistad entre los seres humanos, entre las personas. Él es la paz, dice el apóstol Pablo. En Él verdaderamente hay unidad, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y maravillosamente Pablo aquí va a añadir algo que va a ilustrar mejor su punto, derribando la pared intermedia de separación. En aquel tiempo, sobre todo en los tiempos de Cristo, había un rey, los judíos que gobernaba, que empezó uno de los proyectos más grandes para los judíos, llamado Herodes el Grande, el padre de todos los Herodes que después salen en los tiempos de Cristo. Herodes el Grande es conocido como uno de los más grandes constructores para los judíos. Uno de los más grandes constructores. En aquel tiempo, este hombre se encargó de crear una fortaleza en el templo o para el templo. No solamente hizo cosas sobre la ciudad, sobre su mansión, sino también a favor del templo. Si bien es cierto, el templo era un lugar en el cual Salomón había construido, pero Herodes se encargó de hacer una fortaleza alrededor del templo. Para que me entiendan un poquito más, el tamaño del templo de Salomón era aproximadamente de 5 hectáreas. De 5 hectáreas. Herodes se encargó de toda la montaña, porque el templo se encontraba en una montaña. Que este templo abarque toda esta montaña, y estamos hablando de 15 hectáreas. De 15 hectáreas, y no estaban cercados el templo con unos palos y unos alambres como vemos en el día de hoy. No, todas estas 15 hectáreas, mis hermanos, estaban bien edificados, bien construidos. Para que entiendan un poquito más, estas 15 hectáreas son iguales al día de hoy como 10 campos de fútbol. 10 campos de fútbol aproximadamente. Toda la fortaleza del templo, todo, una gran construcción en los tiempos de Herodes, en los tiempos de Jesús. Era algo que valía la pena visitar, era algo que valía la pena conocer. Se calcula que aproximadamente una vez al año en las fiestas de la expiación, cuando se reunían todos los judíos de todo el mundo, se calcula que aproximadamente 1 millón de judíos entraban en Jerusalén. Y en el templo aproximadamente 250,000 personas. En el templo, en la fortaleza del templo, en estas 15 hectáreas de lo que estoy hablando. 250,000 personas. Ese día, imagínense, haciendo miles de sacrificios, cargando miles de leñas. Una logística impresionante, mis hermanos. Ya va entendiendo por qué en los tiempos de Cristo se enoja, porque ve, esto era algo lucrativo para las personas. Él se enoja cuando ve que su templo se había convertido en un negocio. Las personas, los religiosos, se habían aprovechado de tomar esto como un negocio. Pero ya observan ustedes el gran campo que tenía el templo en aquel entonces. Y en toda esta infraestructura del templo, mis hermanos, en toda esta fortaleza, había un lugar hasta donde podían llegar los gentiles, llamado como el patio de los gentiles. Llamado como el patio de los gentiles. Después estaba el patio de las mujeres, después estaba el patio de los israelitas, después estaba el patio de los sacerdotes, finalmente el atrio o el altar y el lugar santísimo también. Para que tenga este tamaño y pueda abarcar esta cantidad de personas, ya usted va viendo que se necesita una gran infraestructura, espacios también, mis hermanos. Sin embargo,
el patio de las mujeres que mencioné hace un momento, el patio de las mujeres que sí eran judías, estaba dentro del templo en sí, dentro del templo en sí. Ya les mencioné que el templo estaba en medio y toda la fortaleza estaba alrededor, una gran infraestructura, murallas y otras cosas más también. Pero el patio de las mujeres sí quedaba dentro del templo. Y el patio de los gentiles sí estaba alrededor. Los gentiles no podían pasar. Si había un gentil que pasaba el muro que dividía el patio de gentiles con mujeres, podía llegar a ser muerto, apedreado, por faltar el respeto al lugar santo de Dios. Por lo tanto, había un muro entre el patio de los gentiles y el patio de las mujeres. Y por eso es que Pablo va a agregar aquí, para que entiendan bien claro cuál es esa gran obra que hizo el Señor Jesucristo. Versículo 14, la parte final: derribando la pared intermedia de separación. Esto significa que ahora ya no había división, ya no había separación, podían participar ambos. Espiritualmente, ahora gentiles con judíos podían hacer juntos la adoración a Dios, podían adorar a Dios juntos. No había ningún tipo de división, mis hermanos, mis amigos. Y Pablo quiere resaltar este gran obrar de nuestro Señor Jesús. Ya no más gentiles, ya no más judíos. Un solo pueblo, un solo pueblo. Él derribó cualquier tipo de muros, Él derribó cualquier tipo de murallas que puedan dividir. Es un solo pueblo. Y nuestro Señor vino a poner fin a esa enemistad. Por eso es que en el versículo 15 habla: aboliendo en su carne las enemistades. Las enemistades. Esto es la palabra clave también en estas pocas versos de aquí, 15 y 16. Enemistades. Había una enemistad grande, grande, para que entendamos muy bien, mis hermanos. Es decir, que no pueden andar juntas. Del versículo 13 al 15 se habla de una enemistad entre judíos y gentiles. Del versículo 16 al 18, que vamos a ver en un momento, se habla de una enemistad entre Dios y los pecadores. Pablo está haciendo mucho realce de las enemistades que había, de las enemistades que se levantaban. ¿Y por qué? Porque en todo lugar existen enemistades. En todo lugar, como seres humanos, somos rápidos en levantar enemistades. Somos rápidos en levantar paredes que nos dividan. Y obviamente la enemistad mucho más grande es la que hay entre Dios y el pecador. La enemistad más grande es la que hay entre el hombre, el pecador y Dios. El pecador y Dios. Desde que el hombre cayó, como mencioné hace un momento, en desobediencia en el Edén, mis hermanos, mis amigos, hubo una necesidad tan grande, una necesidad muy urgente de reconciliación. Y es por eso que en el versículo 16 se menciona: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, otra vez esta palabra, todas las enemistades. Observe lo que Pablo está diciendo aquí en el 15. La cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, pone fin a todas estas enemistades. Entre judíos, entre gentiles, entre pecadores, entre Dios. Pero no solamente hizo eso, sino también creó un pueblo. Al poner fin a esa enemistad, también hizo surgir un solo pueblo. Ya no un pueblo judío, ya no un pueblo gentil, sino un nuevo pueblo. Él creó un nuevo pueblo. Versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se da cuenta? Esta pared de enemistad, nacional como espiritual, es destruida por la muerte de nuestro Señor Jesús. Es destruida por la muerte de nuestro Señor Jesús. Y con ese sacrificio de nuestro Señor,
Cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio que Él hizo, somos reconciliados con Dios e insertados a este nuevo pueblo. Somos añadidos por gracia y por amor a este nuevo pueblo. Mi hermano, es necesario que escuchemos el Evangelio. Es necesario que podamos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante también que vivamos, obviamente, pero Pablo aquí va a decir también que es muy importante que podamos predicar el Evangelio. Dice Pablo, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. No hay, es que a mí me da vergüenza, por eso yo solo vivo. No, debes de hablar, debes de predicar el Evangelio. Debes de hablar, debes de abrir tu boca y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice Romanos, la fe viene por el oír. Claro que nuestro testimonio ayuda, pero la principal forma en que las personas van a venir a Cristo es porque oyen, escuchan el Evangelio de nuestro Señor Jesús. No tengas vergüenza en hablar. No tengas vergüenza en abrir tu boca y compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Es necesario que prediquemos el Evangelio, obviamente. Es necesario que vivamos también el Evangelio. Pero usted y yo debemos de hablar la palabra del Señor. No debemos poner excusas, mis hermanos. Es necesario que hablemos el Evangelio. Dice el texto, vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Se da cuenta? Anunció, lo habló, lo compartió, mis hermanos. Y eso es nuestra responsabilidad como hijos, como parte de su pueblo. Es nuestra responsabilidad también, que es una responsabilidad tan grande que no dejemos de congregar para escuchar la voz de Dios. Someternos a la exposición de la palabra de Dios es tan importante. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, mis hermanos, Dios mismo está hablando entre su pueblo. Dios mismo desciende y abre su palabra, habla su boca para que su pueblo pueda escuchar. Por si acaso, el creyente que no tiene ninguna responsabilidad de servicio en la iglesia, o a diferencia de un pastor o líder que sí la tiene, en cualquiera de ellos recae la misma responsabilidad de congregar y edificarse en la predicación de la palabra de Dios. El pastor que predica domingo a domingo, el hermano que sirve domingo a domingo, que tiene una responsabilidad obviamente de congregarse. Pero también esa misma responsabilidad lo tienen aquellos que no están sirviendo. La responsabilidad de estar domingo a domingo sometiéndose a la exposición de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, transforma el alma, cambia vidas. Y cuando nosotros no le damos importancia a eso, estamos diciendo, Dios, tu palabra no me interesa. Tu palabra no me importa. Debemos de tener muy en cuenta la importancia tanto de congregarnos como de someternos a la exposición de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la voz de Dios es expuesta, todos, absolutamente todos debemos estar atentos. Todos. Porque allí puede haber salvación, porque allí puede haber reconciliación, allí puede haber transformación, porque eso es la única, eso es el gran obrar de la palabra de Dios, traer bendición, transformar vidas. Cuando la palabra de Dios, cuando la boca de Dios es abierta, es capaz de crear de la nada todo un universo. Cuando la voz de Dios es escuchada, cuando la voz de Dios está atento de parte de su pueblo para escucharlo, mis hermanos, hay transformación, hay reconciliación y debemos de estar atentos a él. Solo el anuncio de las buenas nuevas es el que une, reconcilia y trae paz. Como dije hace un momento, aquí no sirve para nada las Naciones Unidas. Aquí no sirve para nada. Más que implementar su propia agenda.
Solo el Evangelio une, solo el Evangelio reconcilia y solo el Evangelio trae verdadera paz. Solo el Evangelio trae verdadera paz al hombre en su vida y en su relación con Dios. Ahora, ¿qué quiso decir o qué quiso hacer Dios con esto? ¿Cuál fue el propósito de Dios al hacer esto? Este es mi último y tercer encabezado. Hizo una morada de Dios con este pueblo. Creó un nuevo pueblo, pero a la misma vez hizo una morada para sí. Versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí también hay una palabra que se ha repetido en varias ocasiones en la porción que hemos leído desde el inicio. La palabra uno. Preste atención, versículo 14, de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Versículo 15, un solo y nuevo hombre. Versículo 16, un solo cuerpo. Y versículo 18, un mismo espíritu. ¿Se da cuenta la importancia de esta palabra uno? Traer unidad no solamente del pueblo, sino traer unidad con Cristo Jesús. Esto está apuntando a algo. Esto nos está señalando algo. Específicamente a los resultados de lo que Jesús hizo en la cruz. Específicamente a los resultados de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Para ser más exactos, primero, una nación. Su propósito de nuestro Dios fue hacer una nación. Lo tenemos ahí en el versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. Los judíos rechazaron a su rey cuando él estuvo en la tierra y como resultado los puso a un lado y creó uno nuevo. A la misma vez permitió que nuevos integrantes se puedan unir a esta nueva nación. Se puedan añadir a esta nueva nación. Y esta nueva nación, este nuevo pueblo, se llama la iglesia. La iglesia. Claro, es que Él tiene la autoridad de crear. Él es la cabeza de su pueblo. Él es el que inicia todo. Él es el Dios mismo y tiene poder para crearlo. Y ahora a este nuevo pueblo le llama la iglesia. En las palabras de Pedro se leía el linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido. En las palabras del apóstol Pedro. Esa nueva nación no se iba a llamar Israel, no se iban a llamar gentiles, se iba a llamar iglesia. La iglesia. Otro es que también hizo una familia, en el versículo 19, la siguiente parte, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto se respalda por lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho. Cuando creyeron en Cristo Jesús, mi hermano, mi amigo, ahora tienes el regalo de Dios de pertenecer a una nueva familia. Los que no tienen familia de sangre aquí o cercanos van a entender esto. Empezamos a pasar más tiempo en la iglesia sirviendo. Empezamos a pasar más tiempo en la iglesia domingo tras domingo, semana tras semana, trabajando juntos, alabando juntos, haciendo una y otra cosa entre los hermanos, cantando, alabando a nuestro Señor juntos. Y obviamente empezamos a tener mucho más apego entre nosotros mismos como hermanos, tanto o igual como nuestra propia familia de sangre. Eso lo puedo decir yo por testimonio. En mi caso, la mayoría de mi familia está lejos, en provincia, y los que viven acá en Lima ni siquiera los puedo ver. Pero Dios me ha permitido aquí en esta iglesia, domingo tras domingo, semana tras semana, tener una familia.
Tener una familia espiritual que los amo tanto, o igual que hasta a mi propia familia de sangre. Y eso es parte de poder recibir este regalo de nuestro Señor. Somos miembros de la familia de Dios. Aprendemos a amarnos los unos a los otros. Aprendemos, y ahora el Señor nos ha insertado aquí, mis hermanos. Es por eso que ahora tú, si eres un cristiano, no solamente tienes ahora tu familia de sangre, sino también tienes una familia espiritual. Y debemos amarla, debemos de cuidarla y protegerla. Pero otra cosa que también nuestro Señor Jesús, al salvarnos y al reconciliarnos con Él, también nos hizo lo que dice en el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos un templo. Somos un templo. Eso es lo que debemos de ahora de disfrutar. Y algunos de repente dirán aquí en ese punto, ya ves, hermano, ya ves, aquí está el que debemos de tener apóstoles. Aquí está que sí debemos de tener profetas, ¿no? Como dice el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No, mis hermanos, un momento, debemos de entender algo muy importante aquí. En este tiempo en el que Pablo estaba escribiendo, obviamente todavía habían apóstoles como él, Pablo. También el apóstol Juan, uno de los apóstoles últimos en morir. Y ellos estaban enseñando, ellos estaban edificando, estaban compartiendo la palabra de Dios y cimentando a todos en una sola enseñanza. Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es quien viene a dar vida a los muertos. El Nuevo Testamento no se había escrito en su totalidad. No se había escrito en su totalidad. Pero una vez que se cerró el canon, como conocemos, una vez que todas las cartas que tenemos en nuestro Nuevo Testamento se terminaron de escribir, se cerró. Los apóstoles murieron y por eso creemos que ya no existen más apóstoles, ya no existen más profetas. Pablo mismo va a decir que un apóstol, para ser apóstol, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primeramente, de haber andado con Jesucristo los 3 años. Y los 12 apóstoles que hubo, bueno, quedaron 11 al final, cumplieron esos requisitos, después ya no más. Y tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, la única autoridad en la cual podemos establecer todos los fundamentos es bajo las mismas palabras del Señor Jesucristo, pero las que ya tenemos registrados en su palabra. Por lo tanto, todo lo que se enseña, todo lo que era enseñado por los apóstoles estaba basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento. Él es la verdad, Él es la autoridad, mis hermanos. Hoy en la actualidad estos famosos apóstoles o profetas hablan cualquier cosa, hablan barbaridades y hacen barbaridades, hacen un show cuando usted ve en las redes sociales. Pero aquí Pablo está diciendo, no, únicamente debe ser fundamentada bajo el Señor Jesucristo. Él es el ángulo. Él es la piedra angular en la cual se basa toda la verdad. ¿Por qué? Porque está basada en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando una iglesia es fundada en Cristo Jesús? Dice el versículo 21, en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Crece y crece. Una iglesia cuando está fundamentada en la verdad de nuestro Señor Jesucristo crece y crece y crece. Normalmente los edificios o las casas en la actualidad son proyectadas para tantos pisos, ¿verdad? Se proyecta, va a tener 5 pisos, 3 pisos, y de esa manera, más allá ya no debe obviamente pasar. Tiene su límite y ahí quedó. Mis hermanos, mis amigos, en este nuevo templo, en este nuevo edificio que Pablo habla en el versículo 21, en quien todo el edificio, en quien todo el templo, toda esta iglesia está edificada, va creciendo, va creciendo, va creciendo.
Este edificio, la iglesia, es el único edificio que no tiene límites. No tiene límites. Es el único edificio que puede crecer y crecer y crecer y nunca colapsar, porque está edificado en el Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Él es el fundamento y nos da el privilegio de que nosotros seamos las piedras vivas de ese fundamento. Que nosotros seamos los ladrillos, las piedras vivas para que ese edificio se edifique y crezca y crezca. Este edificio se llama la iglesia, mis hermanos. Por si acaso, la iglesia no es estas 4 paredes, no es este local. No. Este es el auditorio, el local donde se reúne la iglesia a adorar. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio muerto, no es un edificio que se proyecta en crecer en algunos pisos. No, la iglesia es un edificio de piedras vivas. ¿Entiendes eso, mi hermana? Es un privilegio que podamos ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios mora entre nosotros. Dios nos edifica a nosotros. Y Él sigue edificando su iglesia por medio de nosotros. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto no es algo místico, por si acaso. Esto no es algo místico de que Dios mora en nosotros y sucede algo extraño y algo mágico. No. Esto no es nada místico, no es nada extraño. Esto es algo real. Esto es algo real que sucede espiritualmente en nuestras vidas. Dios mora en nosotros a través de su Espíritu. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Somos el templo del Espíritu Santo. Mira cómo el salmista va a hablar de qué pasa cuando la iglesia está unida. ¿Qué pasa de cuando este edificio crece y crece? Versículo 1 del Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Mis hermanos, reunirnos semanalmente debe ser de regocijo para nosotros. No de amargura, no de pesar. Debe ser de regocijo para el pueblo de Dios. Para terminar, permítame traer algunas aplicaciones. Primero, Dios envió a su Hijo a la cruz, ¿verdad? Creo que estamos seguros de ello. Para dar inicio a una nueva familia, una nueva nación, un nuevo edificio, el cual se llama iglesia, ¿verdad? Se llama iglesia. Déjame preguntarte algo, mi hermano, mi hermana, tú que eres un miembro de esta iglesia, ¿tú amas a tu iglesia? ¿Tú amas a tu iglesia? A pesar de los problemas que quizás esta se puede presentar. ¿Amas a tus hermanos de esta iglesia? A pesar de todas las diferencias o los problemas que pueda haber. Uno tiene su familia física, como mencioné, de sangre. Ama, ¿verdad? Aprende a amar a su familia de sangre. Algunos pueden ser diferentes a nosotros, pleitistas. ¿Cómo salió este? No obedece, es sucio, es cochino, no ayuda en la casa. Cualquier cosa. Pero lo amamos, ¿verdad? Amamos a la familia, es parte de la familia. Aprendemos a amarnos unos a otros. Bueno, la iglesia también de la misma manera, mis hermanos. Nos aprendemos a amarnos unos a otros. Sí, a pesar de que está delante al costado tuyo, alguna vez chismeó algo tuyo. No digo que lo haya hecho, es un ejemplo nada más. No digo que lo haya hecho, yo no sé. Aprendemos a amar al pueblo de Dios, a esta iglesia, mis hermanos. Aquí no hay es que yo amo a Cristo, pero no a la iglesia. Mentira. Dios, nuestro Señor Jesús, dio su vida por la iglesia. Dio su vida por sus hijos para formar su iglesia. Así que si no amas a Cristo, tampoco amas a la iglesia. Tampoco amas a la iglesia.
Tampoco amas a Cristo, obviamente, por ende. Mis hermanos, Cristo realmente hizo un sacrificio tan grande para que nosotros podamos amar a este pueblo que Él fundó, con todas las diferencias, con todos los detalles que se puede tener, con todas las dificultades que se puedan presentar. Debemos aprender a amar a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Él amó incondicionalmente. Tanto fue su amor que dio su vida por su novia, como lo llama en otras cartas, y que más adelante lo vamos a ver. ¿Se da cuenta? También nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Creo que aquí hay suficientes adultos como para entender y también para reconocer que ninguna familia es perfecta, ¿verdad? Ninguna familia es perfecta. Pero aún así amamos a nuestra familia. Y de esa misma manera debemos aprender a amar a la familia de Cristo. Yo sé que, mis hermanos, hay algunos más difíciles que otros de amar, eso es obvio, pero debemos de buscar la forma. Debemos de buscar la forma de amar a nuestros hermanos. Mis hermanos que se llaman cristianos, pero apenas buscan crecer. Apenas buscan familiarizarse con otros. Termina un servicio y se escabullen. Dices amén y ya no están. Han desaparecido. Uno cree que se lo llevó Cristo. No lo sé. Si esa es tu actitud, eres un peligro para ti. Y eres un peligro para la iglesia de Cristo. Si tu actitud en la iglesia local donde Cristo te ha puesto, no, dices tú, no me interesan los demás porque son así, déjame decirte que tú eres un peligro para ti y eres un peligro para la iglesia de Cristo. Por lo tanto, también pisoteas la iglesia de Cristo. Pisoteas el cuerpo por el cual Él dio su vida. Tú jamás, nunca te vas a edificar solo. Nunca. En la palabra de Dios siempre obtenemos de que nos edificamos en el cuerpo. Nos edificamos en el cuerpo, crecemos en el cuerpo, maduramos en el cuerpo de Cristo, así como otros pueden crecer por medio de nosotros. Así como otros pueden crecer por medio de nosotros. Déjenme decir esto más claro. Nadie puede crecer y madurar fuera de la iglesia de Cristo. Nadie. No existen cristianos solitarios. Son un peligro, mis hermanos. Son un peligro andante. Segundo, va con lo que ya hemos mencionado. ¿Tú amas a la iglesia en la cual Dios te ha colocado? ¿Tú amas también a esta iglesia? Y ahora hablo en cuanto al servicio que tú puedes dar en la iglesia que Dios te ha puesto. Es decir, estás usando tus dones y tus talentos para que tú seas edificado y que otros también se edifiquen. Debemos de buscar la manera, mis hermanos, de poder ser de bendición en nuestra iglesia local. Porque esa es la única manera en la cual nosotros, como piedras vivas que somos insertados en este edificio, somos añadidos en este edificio vivo que crece y crece, podemos ser de bendición para la iglesia. Y tercero, Cristo mató a toda enemistad. Cristo mató a toda enemistad. Y como dije al inicio, nuestra sociedad crea un sinnúmero de divisiones por cultura, por color, por economía, por clases sociales. Pero Cristo destruyó todo eso. Cristo destruyó todo eso, mis hermanos, mis amigos. No levantemos las barreras que Cristo mismo destruyó. No perdamos tiempo levantando murallas que nuestro Señor Jesús derribó en su totalidad. Ahora somos un pueblo
Dejemos a un lado las costumbres en las cuales crecimos en el mundo. Aprendamos en vivir familia, amarnos unos a otros. No porque yo lo digo, no porque nuestros pastores lo digan, no porque algún líder lo diga, porque Cristo dio su vida por la iglesia para que ésta se edifique. Esta iglesia local va a poder sobrevivir, va a poder crecer cuanto más se someta a la autoridad de quien es la cabeza. Cuanto más se someta al fundamento en el cual fue creado y levantado nuestro Señor Jesucristo. Y mi amigo, mi amiga, por último, Cristo también tumbó las murallas que hay entre tú y Dios. Esa enemistad que tú tienes con Dios, lo creas o no lo creas, existe. Pero si tú no tienes a Dios en tu vida, hay una enemistad tan grande, como leímos en el verso 12. Estamos lejos de la ciudadanía, lejos de los pactos, enemistados con Dios, por ende condenados. Ven a Cristo, recibe el regalo que Cristo te quiere dar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por lo que tú nos enseñas en esta carta a través de Pablo. Ayúdanos y enséñanos a amar a tu iglesia. Ayúdanos y enséñanos a poder deleitarnos en ese nuevo edificio en el cual tú nos agregaste, que se llama iglesia, en este nuevo pueblo, en esta nación santa, en ese pueblo adquirido, por el cual hemos sido añadidos únicamente gracias a los méritos de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a cuidar tu iglesia, ayúdanos a velar por tu iglesia. En lo personal, Señor, tú sabes cuánto amo a tu iglesia. Aún me falta mucho amarla. Pero ahora, desde donde tú me tienes sirviéndote, ayúdame a amarla, a cuidarla, a protegerla, a velar por ella. Así como a los pastores, quienes velan, quienes cuidan, protegen a tu iglesia, Señor. Que ese sea el sentir de cada líder de esta iglesia, de cada hermano de esta iglesia local en el cual tú nos has puesto. Dejar a un lado barreras que nos puedan dividir, barreras que nos puedan alejar de tu casa. Solamente aquí hay bendición. Aquí está en donde se predica tu palabra. Aquí está en donde podemos crecer en amor. No somos perfectos, lo sabemos, Señor, pero tú nos llamas a renunciar a nosotros, para que tu nombre sea exaltado, para que este edificio en el cual tú has creado pueda crecer y crecer y crecer, para ser de bendición a este mundo, Señor. Si hay aquí amigos que nos están visitando, que aún no te tienen a ti en sus vidas, oh Señor, pon en sus corazones esta verdad tan urgente y necesaria que ellos deben tener en sus vidas, de que pongan fin a esa enemistad. Si quieren gozar de una familia, si quieren gozar de las bendiciones que tú das a este nuevo pueblo, oh Señor, hazlos ver que necesitan rendir su vida. Hazlos ver que necesitan poner fin a la enemistad que tú tienes con ellos y a las grandes bendiciones que pueden tener contigo, Señor, tu Hijo Jesús. Muéstralos urgentemente que necesitan a Cristo en su vida. Yo te quiero preguntar, mi amigo, mi amiga que estás acá, que nos visitas. ¿Quieres conocer de este Señor Jesús, quien puso fin a todo tipo de enemistad entre el hombre y Dios? ¿Quieres hacerlo? Alguien te puede ayudar, te puede instruir. ¿Por qué no levantas tu mano y dices, yo quiero conocer de ese Jesús? Yo quiero conocer del gran obrar que hizo en mi vida. Yo quiero conocer el gran sacrificio que hizo por mí para poner fin a las enemistades. ¿Alguien? ¿Alguien quiere decir, yo quiero? Levanta tu mano, no tengas vergüenza. Alguien te puede ayudar. Alguien te puede guiar.
¿Alguien desea hacerlo? Levanta tu mano con total confianza, por favor, para que puedas conocer al Señor Jesús verdaderamente. ¿Sí? Pido a un hermano que me pueda ayudar. Mi hermano Octavio, por favor, ¿puedes ayudarme con el caballero aquí? ¿Alguien más desea conocer a este Dios? Oh Señor Jesús, yo te pido que tú obres en las vidas de cada una de las personas que están aquí. Que tú puedas obrar, Señor, aún en las vidas que no te conocen y poder mostrar esta gran urgencia para sus vidas. Gracias por tu pueblo que has creado, en el cual pertenecemos. Queremos, Señor, ser una voz con autoridad en este mundo en decadencia. Ayúdanos. Por la gracia de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.